Para los que escuchan estos salmos y a través de estos demos, debo recordar que es una iglesia de hace mucho tiempo en los Países Bajos, Holanda. Por lo tanto, son hermanos en la fe holandeses que tuvieron en su corazón el poder preparar una serie así, y por eso escuchamos este español un poco distinto, pero porque obviamente quisieron bendecir a la iglesia latinoamericana con estos recursos. Entonces, lamentablemente, como iglesias latinoamericanas no hemos producido algo así, y por lo tanto estamos limitados en esos aspectos. Pero agradecemos a Dios que su providencia y bondad suple y concede a hermanos de habla hispana estos salmos que podemos cantar juntos. Amén. Acompáñenme hacia el libro de Apocalipsis. Estamos en una pequeña serie del capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Este año comenzamos a estudiar y a exponer y predicar los salmos. Hemos llegado ya al Salmo 21 y estamos por retomar el Salmo 22 después de este periodo pequeño de una miniserie de 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Vemos que es importante que recordemos estos principios en cuanto no solamente en nuestras vidas personales, pero como comunidad, y podamos escuchar así la palabra de Dios en estos aspectos, con estos mensajes directos a la iglesia del Señor. Hoy nos encontramos en el mensaje a Pérgamo y estamos en el capítulo 2, versos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Y la escritura nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos que tú obres a través de tu Espíritu Santo y nos enseñes a temer, a creer, a confiar en tu palabra. Que seamos exhortados, que procedamos al arrepentimiento y a la obediencia mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura en este texto: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Espero que a través de este sermón y esta exposición de este pasaje puedas al final terminar con un corazón arrepentido, renovado, reformado conforme a las Escrituras. Y Señor, que nos conceda la gracia de retener su nombre, de no negar su fe. Nuevamente dice el texto: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esperemos que no solamente en el caso individual de cada uno de ustedes, como el mío, sino también como comunidad podamos decir que juntos retenemos el nombre del Señor ante las adversidades que podamos pasar como individuos o como iglesia, que no negamos la fe revelada a nosotros. Es importante ese término de fe. La fe es sin duda
Conocimiento y asentimiento a las verdades de Dios, lo cual implica confiar en Dios. Creer implica conocer y dar por hecho o asentir lo que Dios dice. No hay testimonio superior a la palabra de Dios en cuanto a lo que Él dice sobre Él mismo, sobre nosotros, sobre Jesucristo, sobre la salvación, sobre los propósitos de Dios, sobre todas las cosas. Fe es conocer y dar por hecho o asentir su palabra. Eso implica confiar. Estamos confiando porque creemos, le conocemos y por lo tanto. Cuando dice no han negado mi fe, el Señor dice no han negado mi fe, está hablando de lo que ha revelado sobre sí mismo, sobre el mensaje que está comunicando a las iglesias y por lo tanto como individuos o como iglesia no hemos retenido su nombre, no hemos negado la fe, hemos permanecido en esa dirección, en esa instrucción. Antes de abordar y exponer los textos, es necesario ver algunos aspectos sobre la ciudad de Pérgamo que tenemos en el día de hoy. Hemos ya pasado por por la ciudad de Éfeso, de Esmirna. Hoy nos encontramos en Pérgamo. Hemos dicho anteriormente que estas 7 iglesias en su contexto eran iglesias reales, verdaderas, en la parte de Asia, y que por lo tanto Juan, siendo preso en la isla de Patmos, recibe este testimonio de parte de nuestro Señor para comunicar lo que iba a ocurrir en breve. La destrucción de Jerusalén se va a manifestar, el imperio romano va a crecer, la bestia se va a manifestar, pero el cristianismo, Cristo en este caso Jesucristo por el cristianismo, iba a vencer y por lo tanto iba a inaugurar así o traer así el reino de su justicia. Vemos aquí, primeramente, vamos a ver algunos aspectos de la ciudad, de cómo el mensaje llegó no solamente a Éfeso, sino también a Esmirna y luego posteriormente a Pérgamo. Algunos aspectos sobre la ciudad. Pérgamo era la principal capital de Asia. Así como Éfeso sería el Nueva York de nuestros días, Pérgamo sería el Washington, D.C. de Asia. Su nombre ha quedado perpetuado en término pergamino. Sus habitantes, al no poder comprar productos de papel, hechos de hojas de papiro egipcio, preparaban pieles de animales para escribir sobre ellos. La ciudad no solo vendía estas pieles, sino que también construyó una biblioteca que con el tiempo llegó a ser la segunda más grande del mundo en relación con la biblioteca de Alejandría en Egipto. Entonces vemos que en Pergamino no solamente habían encontrado un método de escribir, y en este caso preservar así escritos, pero habían acumulado una biblioteca que en aquel entonces vino a ser la segunda más grande. Esto tiene mucha importancia, porque implica que en este caso la ciudad de Pérgamo, tenía una inclinación sobre el conocimiento, la averiguación, la investigación, conocer las cosas, y por lo tanto, siendo una ciudad grande, y con estos elementos la hace particularmente importante en cuanto a los acontecimientos que están ocurriendo y ocurrieron en aquel entonces. Pérgamo era conocida como un centro religioso con templos dedicados a sus dioses paganos como Zeus, Atena y Asclepio. Y perdón por la palabra, pero Asclepio. A veces como... ¿verdad? Pero vemos que nuevamente, como tendrían esa tendencia de ser buscadores de conocimientos, al final tenían sus propios templos y hermosos templos en los cuales estaban dedicados a Zeus, a Atena y a Asclepio. Luego que los romanos conquistaron a Pérgamo, construyeron un templo en 129 antes de Cristo, que luego dedicaron a Augusto, se acordarán de César, Augusto, y luego a Roma, e introdujeron así el culto a César. Entonces no solamente tenían sus dioses paganos, sino cuando los emperadores, en este caso Augusto, trajeron el imperio a esta provincia, pues ellos no solamente se sometieron al imperio, pero construyeron así templos al emperador y a Roma. Y de esa manera había un culto al emperador.
sobre la vida cristiana. En Pérgamo, los cristianos se enfrentaban a diario con presiones de una sociedad pagana. Si se negaba a aceptar a cualquier invitación para asistir a alguna fiesta en honor de una deidad pagana, no solo los cristianos eran marginados, sino que toda probabilidad perdía sus puestos de trabajo y sus negocios. Sin duda, el negarse a ser partícipe de estas fiestas colectivas, sociales, en los cuales se adoraban a estos dioses paganos, sin duda también perdían sus puestos de trabajo y incluso a veces sus negocios. Era difícil el comercio, el intercambiar, cuando se sabía que tú eras cristiano. Porque para aquel entonces, si tú no adorabas a estas deidades hechas por los hombres, eras un ateo, era alguien que negaba a los dioses. Y por lo tanto, era difícil establecer este tipo de intercambio o de negocios, porque obviamente mostrabas incredulidad y ellos querían compartir a través del interés que tanto yo rindiendo culto a mi Dios como tú al tuyo, los dos vamos a ser bendecidos en nuestros intercambios. Por lo tanto, era una ciudad pagana. Los cristianos, sabiendo que todo eso es idolatría y es una basura, pues ellos afirmaban en la fe cristiana y rechazaban ser partícipe de los servicios públicos de culto a esos dioses y se afirmaban firme en la fe cristiana. Por eso eran tratados como no deseables entre la comunidad. La gente los llamaba parías, indignos de vivir en esta tierra. Pero para los fieles creyentes, nadie está más alto que su Señor. Ninguna ley humana tiene precedencia por sobre la ley de Dios. Y ninguna enseñanza puede suplantar el evangelio glorioso de Jesucristo. Por ello ellos perseveraban en la fe, en el nombre del Señor, porque sabían que no había otro nombre dado a los hombres por el cual debemos de perseverar en nuestras vidas. El comentarista Simon Kistomer comenta al respecto y dice lo siguiente: nótese que la palabra griega soter, aplicada tanto a Zeus como a Asclepio, significa Salvador. En vista de su Salvador Jesucristo, era imposible para los cristianos reconocer a estos dioses como salvadores. Además, nunca podían pronunciar el lema "el César es Señor", porque para ellos el título Señor estaba reservado solo para Jesús. En lugar de los 200,000 y pico volúmenes en la biblioteca de Pérgamo, recurrían solo a las Escrituras. En lugar de los numerosos templos, no tenían ningún templo y decían que su comunión cristiana e incluso sus cuerpos físicos servían del templo del Espíritu Santo. En lugar de la sanidad de Asclepio, los cristianos enseñaban que Jesús era su gran médico. En resumen, para los cristianos, la vida en Pérgamo se había vuelto casi insostenible. Vimos los elementos que la cosmovisión cristiana hace difícil en una sociedad pagana, porque recordemos, en aquel entonces el evangelio está siendo expandido y esparcido por aquellos territorios. Estas ciudades dedicadas a sus ídolos y al emperador, al final hacía insoportable a muchos cristianos el poder pronunciar que Jesucristo era el Señor. Hoy nosotros tenemos los frutos de la cristiandad que ha avanzado a lo largo del mundo. Y por lo tanto gozamos los frutos de ese cristianismo expandido. Pero originalmente estos cristianos tenían que remar contra corriente y predicar así el evangelio de Jesucristo, y eso implicaba exaltar el nombre de Cristo sobre todo señor de aquellas tierras, lo cual los paganos no les gustaba. Debido a que se negaba a ceder, los romanos y otros se burlaban de los cristianos, a los que llamaban cristiani, y los judíos los llamaban nazarenos. Se los acusaba de infidelidad a Roma, de sedición, eran humillados, perseguidos
y condenados a muerte. A pesar de la persecución e incluso debido a ella, la iglesia cristiana siguió floreciendo y aumentando cantidades de seguidores y creyentes. Vemos que en las palabras de Tertuliano, que la sangre de la iglesia era el levantamiento nuevamente de la iglesia, pero con nuevos números de creyentes. Cada vez que se perseguía a un creyente y se le daba muerte, Dios traía salvación de manera magnífica a través de su gracia para traer así a más individuos y de esa manera expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el mensaje que tenemos del verso 12 al 17 en esta carta al Pérgamo. El título del mensaje obviamente es el mensaje a Pérgamo, y los 3 puntos que vamos a ver, primeramente es el verso 12 al 13, y vamos a ver la supremacía de la palabra divina, que es el verso 12 al 13. Del verso 14 al 15 vamos a ver nuestra tolerancia y negligencia ante el pecado. Lo vamos a ver eso en el verso 14 y 15. Y el verso 16 y 17 vamos a ver el llamado de parte de Dios a arrepentirnos y a someternos ante Él. Entonces vemos primeramente la supremacía de la palabra divina, nuestra tolerancia y negligencia ante el pecado y el llamado a arrepentimiento y sometimiento a Dios. Comencemos con el verso 12 y 13 nuevamente, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Hemos dicho anteriormente en las otras cartas que el príncipe implicaría aquel pastor, aquel consistorio de una iglesia local, quienes tienen la responsabilidad de servir, no enseñorearse, servir a la comunidad de creyentes localizadas en un punto de la ciudad. Ellos tienen la obligación de recibir el mensaje, comunicarlo tal como el Señor lo ha expuesto. No son señores del mensaje, no son señores de la iglesia, son servidores del Señor para predicar, exponer el mensaje del Señor. Lo segundo que vemos es el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Siempre vemos la referencia a Jesucristo como Señor soberano sobre la creación, sobre la iglesia. Literalmente la cláusula dice: el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada. No era el procónsul ni el gobernador romano quienes decidían en asuntos de vida o muerte, sino Jesús, con la espada afilada de doble filo de su palabra que salía de su boca. Jesucristo está mostrando en este caso la autoridad de su palabra por encima de cualquier gobernador o procónsul o cualquier dios pagano o cualquier ciudad pagana. Cristo va a triunfar por el cristianismo en esas regiones. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Él habla a su iglesia, habla a los individuos. Yo soy el Señor Rey que hablo a través de mi palabra. Isaías capítulo 49 verso 2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Entonces aquí vemos que en Isaías vemos la función de un profeta. ¿Cuál era la función de un profeta? Hablar la palabra de Dios. Era como en manos de Dios, como una espada aguda, que obviamente la tenía en su mano, y que puso como una saeta para dar al blanco, dar el mensaje y apuntar la necesidad y el llamado que era necesario. Los siervos son solamente instrumentos en donde el mensaje del Señor debe de ser señalado.
En Efesios capítulo 6, verso 17, hablando a la comunidad que reciben el mensaje de Cristo, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí vemos esta interacción que tenemos. ¿Cuál es el propósito de ir el domingo a escuchar la palabra de Dios? Primeramente, el mensaje debe de ser expuesto trazadamente, claramente, conforme a las Escrituras. Segunda, buscar la aplicación de los oyentes, equipar a los oyentes para que reciban así y se armen así con las herramientas, con el armamento de nuestro Dios. Dice que el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Es ser equipados, armados a través del conocimiento, los principios, el diseño, los propósitos de Dios revelados en su palabra. De esa manera podemos cambiar las cosas a nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro hogar. Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, tendremos la herramienta necesaria y eficaz para llevar a cabo ese cambio. Pero si nos alejamos de la palabra de Dios y estamos presentes físicamente en un lugar así, pero nuestra mente no está siendo equipada y armada conforme a la palabra de Dios, pues estamos pasando solamente y descuidando el nombre de Dios y la fe que debemos de retener. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Chicos, viva, real, verdadera, que llena tu mente, tu voluntad y tus afectos, porque es eficaz para producir frutos para su gloria. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué vemos aquí? Que el propósito de la palabra de Dios es no solamente trabajar tu vida, transformar tu vida, equipar tu vida. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Trabajar tu vida santificándote, transformándote conforme a la imagen de Jesucristo. Y tercero, equiparte de tal forma que puedas tener las armas necesarias. Y eso es a través del conocimiento, de los pensamientos. El hombre es lo que él piensa, según Proverbios. Si tus pensamientos son vanos, vacíos, sin conocimiento y temor a Dios, esa será tu vida diaria ante Él. Pero si tus pensamientos son en reverencia, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, reconocer a Dios en todos tus caminos, entonces estarás constantemente renovando tu conocimiento y tu pensamiento para sujetarlos a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Verso 13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era un centro de religión pagana y el centro del culto al emperador. Dios, a través del mensaje a las iglesias por medio de Jesucristo, les deja saber, conoce sus obras, conoce la situación que están. Lo hemos dicho también anteriormente en otras cartas. Eso es importante y es un consuelo para cada uno de nosotros. Él nos conoce. Él conoce tu situación, los momentos en los cuales te encuentras y las preocupaciones o tribulaciones en las cuales estás o te encuentras o te ubicas. Pero ojo, Él no solamente te conoce, Él te instruye para que puedas tomar un camino conforme a su voluntad. Los cristianos en la ciudad de Pérgamo vivían llenos de una religión pagana, llenos de un culto al emperador, al Dios Estado, a César. Ellos estaban constantemente perseguidos y eran tratados como esos individuos que ni rendían culto al emperador, ni tampoco se inclinaban y eran partícipes de fiestas paganas. Pero fueron estos hombres, juntamente con otros cristianos de aquel tiempo, que trastornaron aquel mundo conocido de aquel entonces. Yo conozco tus obras y donde moras,
donde está el propio trono de Satanás. La idolatría, el Dios como emperador, el culto al Dios emperador. Yo conozco en la situación que estás. Los cristianos que se negaban a reconocer a César como Señor y Dios, en latín se le conocía como Dominus et Deus, se enfrentaban con la desconfiscación de sus bienes y el exilio o la muerte. Así pues, Satanás aquí representa la autoridad oficial y el poder que se opone a la iglesia. Cuando el ateísmo, el paganismo, el humanismo, el estatismo crecen colectivamente en una cultura, sociedad, lo que está en miras de ataque es la fe cristiana y todos aquellos que retengan la fe cristiana. Lo mencioné anteriormente en la República Dominicana. Al final es desconstruir una cultura con una tradición cristiana para establecer una nueva sociedad no cristiana. Siempre la iglesia se encontrará constantemente por ideologías, pensamientos, filosofías, pensamientos que ataquen nuestra fe cristiana. Así pues, Satanás aquí representa la autoridad oficial y el poder que se opone a la iglesia, al evangelio y a Jesucristo. Regresemos al verso 13 nuevamente. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Ven el triunfo de Cristo allí? En el mismo texto dice, ustedes no han negado mi nombre, ni mi fe, aún en los días, me imagino que el contexto habla de una persecución muy grande, donde incluso Antipas, mi testigo fiel, dice el Señor, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, si yo venzo y someto a mis enemigos bajo mis pies a través de la predicación, y en este caso, de hombres que reteniendo la fe, confiando en su Dios, han dado su vida por este evangelio glorioso de la salvación de Cristo. Cuando las autoridades romanas exigían que los cristianos dijeran el César es Señor, ellos replicaban Jesús es el Señor. 1 Corintios capítulo 12-13. Esto implicaba persecución y muerte. Tal fue el caso de Antipas, testigo fiel que fue muerto, entre otros tanto, por no negar la fe y retener el nombre del Señor. No tenemos más sobre la vida de él, pero por lo menos es mencionado como un testigo fiel en el cual Cristo triunfó a través de su martirio para que prevaleciese el cristianismo. Hoy vivimos, sin duda alguna, con un ataque en la fe cristiana, donde la voz y la experiencia del pueblo se convierte en ley que determina quién es el Señor para el resto de nosotros. ¿Es el pueblo, con la fuerza del Estado, muchas veces, quien aprueba tales cosas como el aborto, la homosexualidad, el matrimonio igualitario, e incluso y en ocasiones puede despojarte de tu fe, de tu vida, de tu libertad, de la libertad de hacer negocios? Lo hemos hablado anteriormente. Cuando ellos quieren poner ciertas leyes que tú no debes de discriminar según tu fe, al final te quieren despojar de tus bienes o de tus servicios para que sea regulado según sus criterios, según la voz popular, y de esa manera se imponen sobre tu vida. Nuevamente, no es César ni el Dios Estado o el Dios del pueblo quien debe determinar tu vida, tu fe, tu libertad o tu felicidad, sino Jesucristo, quien con la espada de su boca afilada de doble filo establece la verdad y la justicia, lo cual debe comenzar en tu corazón y luego con tu familia. ¿Quién es el Señor a quien tú sirves? ¿Es el Señor de lo popular? ¿De lo
que es abrazado culturalmente anti-fe cristiana? ¿O es la fe cristiana que tú estás dispuesto de preservar para tu vida y tu familia? Dios no nos ha llamado a trastornar todas las cosas, sino comenzar primeramente con nosotros y con nuestra familia, donde plantamos y armamos y equipamos a los nuestros en el temor, en la fe cristiana, para de esa manera levantar mañana futuros hombres que Dios usará para vencer así el paganismo, el humanismo y toda ideología, y Cristo sea Señor sobre todos según la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿retienes tú su nombre y no niegas la fe en los tiempos que vivimos? ¿Cultivas tú en la espada? Esto es interesante porque no solamente se nos concede una espada, sino se nos exige aprender a usarla. ¿Cuántos cristianos vienen en los domingos o se congregan en un domingo, llevan su Biblia, pero no la saben usar? No saben ordenar sus pensamientos, ser santificados sanamente, doctrinalmente. Y al final son presa fácil de ideologías que hemos estado estudiando aquí. Y al final son arrastrados, ya sea por un evangelio de la prosperidad, o un evangelio social, o un evangelio distinto al evangelio de salvación que se nos concede en Jesucristo y que posteriormente debemos de vivir sometidos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú preservas? ¿Es realmente el nombre del Señor y no negando así la fe? ¿O eres sencillamente negligente, descuidado, que tienes una espada que no sabes usar y que al final eres presa a tolerar el pecado, la maldad, las malas enseñanzas, las malas prácticas de muchos? Eso es lo que vamos a ver en el verso 14 y 15. Nuestra tolerancia y negligencia del pecado. Dice el verso 14 y 15: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Sin duda el verso 14 y 15 habla mucho sobre la doctrina. ¿Qué clase de doctrina? Te gobierna, preservas, te cultivas, te equipas, te ejercitas. Eso es manejar la espada. ¿Qué clase de enseñanza estás recibiendo, estás cultivando en tu vida diaria? Y de esa manera comienzas a utilizar la espada de doble filo. Pero si no es la espada de Dios, la palabra de Dios, pues al final vas a tener un tipo de espada. Pero ese tipo de espada irá en contra de los principios de la fe cristiana. Estarás armado, pero contra Jesucristo, su reino, su gloria. Vimos temprano de cómo algún grupo se armaba con ciertos principios de otro grupo no cristiano para llegar a una conclusión completamente distinta a los propósitos y diseños de Jesucristo. ¿Qué espada cargas tú? ¿Qué enseñanza, qué instrucción tienes tú? ¿Es conforme a la Escritura? ¿Sana, que perseveras en ella para tu vida y para tu entorno? ¿O solamente estamos vagando a través de enseñanzas, conociendo, averiguando y nunca llegando a la verdad? Ese es un desafío que nos habla. Muchas veces en las iglesias, lo menos que se hablan. Este fin de semana me ponía a escuchar algunos sermones y lo compartía yo el viernes en el estudio bíblico que tenemos de 1 Corintios capítulo 15. Si algo veo de las iglesias contemporáneas, particularmente en español, aquí en la ciudad, es que son muy creativos. Buscan mucho ilustraciones. En lugar de tener un púlpito, es mejor una banquita y como un tipo de mesa. Un cafecito se ve mejor. Este púlpito, oh, vieja escuela. Predicación, oh, vieja escuela. Hoy queremos ser un poquito más contemporáneos, un pantalón de mezclilla, un estilo más contemporáneo, pero no solamente eso. No solamente es una banquita y una mesa y un café,
Pero también, ¿por qué no subimos tal vez un avión, o ponemos un carro, o gráficamente subimos balones de fútbol, porque voy a hablar de la idolatría, y el fútbol es idolatría? Entonces, si yo te enseño los balones de fútbol, tú vas a identificarte con el fútbol y vas a decir, sí, cierto, yo le he dado la espalda porque me pongo a ver un partido de fútbol. Entonces, de una manera gráfica, son muy eficientes, porque la gente, vivimos en una cultura en la cual, a través del entretenimiento, pues somos satisfacidos. Compramos o rentamos o compramos incluso una serie por la televisión, lo pasamos el tiempo en nuestro entretenimiento porque nos gusta ilustrarnos, nos gusta traer cierta información. Pero cuando eso es llevado a la seriedad de la palabra del Señor, al final son distracciones. No son conforme al mensaje de la Escritura, porque la palabra de Dios debe ser tomada como es, con una seriedad, una reflexión, un constante pensamiento, lo cual la iglesia de hoy en día no quiere. Ellos quieren cosas ligeras, prácticas. Dame un 1, 2, 3 para mi éxito, para mi vida feliz, o la felicidad que debo. La doctrina, eso es algo que no lo digiere mi estómago espiritual o mi estómago intelectual. Es demasiada reflexión, demasiados conceptos, preceptos, información, que yo no quiero esas cosas. Yo quiero cosas más ligeras. Pero ahí es cuando se infiltran las doctrinas, porque al fin y al cabo vamos a estar dominados por una doctrina. ¿Qué clase de doctrina va a dominar la iglesia? ¿Qué clase de doctrina va a dominar tu vida? Porque al final vamos a ser instruidos por alguien. Alguien va a ser Señor. O son los dioses paganos, o es el emperador, o es Jesucristo. ¿Qué doctrina gobierna tu vida? Por lo tanto, vemos que aquí ellos tienen un descuido, una tolerancia, bajaron la cerca de la verdad y dejaron que las doctrinas crucen entre los pensamientos de los creyentes. Y de esa forma, si vemos aquí el texto, enseñaba a Balac a poner tropiezo sobre los hijos de Israel. Es decir, toda enseñanza tiene su práctica y llevaba a hacer tropiezo a los hijos de Israel, a sacrificar a ídolos, a comer fornicación. El problema que vemos en los versos 14 y 15 es la tolerancia al pecado y un descuido doctrinal que incrementa el pecado entre el pueblo. Si hay un descuido y una tolerancia al pecado y un descuido doctrinal, al final lo que va a cultivarse entre los cristianos, pues va a ser más pecado entre el pueblo. Números 31, verso 16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, por consejo, por instrucción, por guianza, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balaam, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hubo, ¿qué dice? Mortandad, pecado, muerte en la congregación de Jehová. Un consejo, una opinión, una instrucción, un conocimiento ajeno a la Escritura, filtrado en la iglesia, traerá mortandad en la congregación. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál es la exhortación aquí? Permanecer firme en el camino recto, porque lo contrario es ser extraviado, ser influenciado por doctrinas ajenas a la verdad de Dios, y eso nos llevará a la maldad. Romanos 6, versos 12 al 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero no solamente en el cuerpo mortal, en nuestra mente. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No solamente mi cuerpo, sino mi mente, no los presente como instrumentos de iniquidad. ¿Qué dice? Sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Queremos hacer obras de justicia, de vivir correctamente conforme a la palabra de Dios. Comienza a pensar justamente. Comienza a adaptar tus pensamientos conforme a la verdad de Dios, a la justicia de Dios. Comienza a distinguir, a discernir entre la verdad y el engaño, y de esa manera tu mente, tu intelecto comienza a pensar justamente en un buen análisis conforme a la verdad de Dios. Eso es usar bien la espada del Espíritu. La situación en Pérgamo era peor que la de Éfeso, la que vimos anteriormente. A la iglesia de Éfeso Jesús le dijo: aborreces las obras de los nicolaítas. A Pérgamo le dice: tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Al parecer había en la iglesia de Pérgamo algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución. Ellos decían: bueno, vivimos en una ciudad, en un mundo caído, en una ciudad pagana, que debemos de rendirle culto al emperador. Pues bajemos nuestro estándar, aceptemos el cruce de doctrinas y así evitamos la persecución. Las redes sociales, hablemos la verdad, pero cuando a la vez incrementan el Dios-Estado, la maldad, o la voz popular, o la justicia social, y empiezan a buscar, hablar la verdad traerá persecución. Pero ojo, la verdad te hará libre y vencerá al final. Y ese es el mensaje que encontramos aquí. Dios no te llama a conquistar el mundo, pero sí a vencer por su gracia todo pecado en tu vida, que te impide servirle con amor y devoción, y a preservar la verdad de Dios en cada esfera de tu vida. Nuestro llamado comienza primeramente en nuestra vida y luego en nuestro hogar. Posteriormente aquí en la iglesia. Cultivar la verdad entre nosotros. Aprender a discernir el sermón, a conocer si es conforme a las Escrituras y someternos así a la palabra de Dios. De esa forma, el cristianismo no solamente ha alcanzado mi vida, alcanza mi familia, alcanza mi iglesia, pero sigue avanzando para la gloria de Dios. Así, todo pensamiento, doctrina, práctica o enseñanza contraria a la palabra de Dios debe ser rechazada en tu vida para que no sea de tropiezo a los hijos de la fe. Pasemos al último punto, que es el llamado a arrepentirnos y someternos a Dios, versos 16 y 17. Verso 16 dice: por tanto, arrepiéntate, iglesia. ¿Escuchamos esto? Tu alma escucha la voz de Cristo diciéndote: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vemos aquí el Señor nos habla particular y generalmente. Vendré a ti pronto, literalmente está diciendo: estoy viniendo, presente profético, pronto en juicio. Sabemos que si estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero en cuanto a tolerancia y negligencia con el pecado, la disciplina viene. Por lo tanto, soy descuidado, tolero, dejo colar las cosas y comienzo a ser guiado por malas costumbres contrarias a la fe cristiana, vagos principios que no son conforme a la Escritura. El Señor te dice: estoy viniendo para disciplinarte, corregirte, instruirte, para liberarte de esa vana manera de vivir. Pero también nos habla generalmente: y pelearé contra ellos. Dice primeramente: vendré a ti. Eso implica un presente en juicio, pero dice: y pelearé contra ellos. Esto debe de estimularnos como individuos y como iglesia. Es decir, que cuando nosotros somos instruidos y atendemos el mensaje de Cristo, Él dice, Él promete que pelearé contra ellos. Es decir, en tiempo futuro significa literalmente: libraré yo la guerra. Vemos cómo, si nos sometemos a su palabra, Él triunfa a través de nosotros.
Él lleva a cabo su voluntad perfecta y someter todos sus enemigos bajo sus pies, regenerando a aquellos que vienen a la salvación y trayendo juicio a aquellos hostiles y rebeldes. Él siempre triunfará. Romanos 8 no nos dice que somos más que vencedores en Él. Él triunfa a través de nosotros. Un comentarista llamado Swing escribe: en este libro, el Cristo glorificado, recordemos, resucitado y ascendió a la diestra de Dios Padre y de ahí gobierna. En este libro, el Cristo glorificado es un guerrero que lucha con la aguda espada de la palabra. Hoy en día, a través de los movimientos arminianos y a través del evangelicalismo de nuestros días, presentan a un Jesús como tipo mendigo, tocando la puerta, a ver si le dejan entrar. Que estaremos hablando en ese tiempo en cuanto a ese contexto. Pero se olvidan de este Cristo glorificado, glorioso, triunfante, venciendo y sometiendo a sus enemigos bajo sus pies. Sin duda, este libro, el Cristo glorificado, es un guerrero que lucha con la aguda espada de su palabra. Amén. Verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es a los que perseveran creyendo, quienes son vencedores, y a quienes Cristo les promete que les dará a comer del maná escondido. Este maná es el evangelio glorioso, triunfante de Jesucristo. Juan 6:58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron en el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Quienes realmente creen en Jesucristo han recibido del maná escondido en los propósitos de Dios, revelado ahora en Jesucristo, para el beneficio de los individuos y de su creación. Por lo tanto, recibimos la vida eterna y la gozamos ya. No estamos más allá del sol. Allá me encontraré con la vida eterna. La vida eterna es ya, ahora, gozando y viviendo las victorias de Cristo. Otro comentarista, Ralston, piensa que la piedrecita significa el carácter imperecedero del nombre. Escribe: el nombre que estaba escrito sobre la piedra blanca era a la vez el nombre del cristiano victorioso y el nombre de Dios. Para él, tanto el nombre del cristiano victorioso y el nombre de Dios es el nombrecito en esa piedrecita. Aunque coincido en parte con él, discrepo en que sea nuestro nombre juntamente con el nombre de Dios. Más bien es el nombre glorioso de Cristo juntamente con el nombre de Dios a favor de nosotros. Ese es el orden que encontramos en la Escritura. Es el nombre de Cristo sobre toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, es el nombre de Cristo, el nombre de Dios a favor de su pueblo. Romanos capítulo 14:11 dice: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué nombre va a confesar toda la creación? Tanto los redimidos como aquellos en juicio por su rebeldía, el nombre de Cristo. Lo que comenzó en el imperio de Roma y se ha expandido hasta los confines, y es nuestra obligación seguirlo expandiendo hasta los confines. El Señor Jesucristo es Señor. Ese es el nombre que debe de gobernar tu salvación, pero también tu escatología en cuanto a los tiempos que vivimos. Filipenses 2:10-11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué glorioso
evangelio. Es un glorioso evangelio que salva a pecadores, pero ojo, que en Cristo los hace vencedores. ¿Cuál es, según Corintios capítulo 15, el último enemigo que será vencido? La muerte. Por lo tanto, Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Somos las primicias de confesar el nombre de Cristo aquí en la tierra. Pero sin duda seremos miles y millares y millares y millares confesando por la eternidad ese glorioso nombre que es Cristo en una piedrecita. Iglesia, cuando Jesucristo dice vendré a ti pronto, significa que vendré en juicio. ¿Crees verdaderamente en el evangelio y estás siendo santificado en la verdad divina? ¿Te reúnes tú en tu vida personal a escudriñar la escritura y enriquecerte sobre este glorioso evangelio? No tus pensamientos pesimistas de lo que te gustaría que fuese el mundo, sino lo que la escritura dice y que Dios ha hecho en Jesucristo. ¿Es realmente este evangelio glorioso de Cristo el que crees y en el cual estás siendo santificado? En ese caso tienes un consuelo incalculable. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nuestra oración a través de este mensaje de la iglesia de Pérgamo es que podamos entender quién es el Señor con su poder y su palabra, que podamos entender que cuando nosotros bajamos la cerca de la verdad y dejamos que doctrinas interfieran en nuestra santificación y somos guiados, el pecado va a incrementar en nosotros, en nuestra familia, en una iglesia local. Y el propósito de predicar estos mensajes en una iglesia tan pequeña como la nuestra, pero con el fin de exponer la palabra de Dios, es que tengamos gente armada conforme a la palabra de Dios. Que sepan usar bien la palabra de Dios. El propósito de las clases, el propósito de exponer la predicación conforme a la Escritura es equipar a los santos. No hacerlos dependientes de mi ministerio, sino equipar tu ministerio para que expandas así el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios en Jesucristo y proclames el nombre de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque nos has hablado poderosamente. Señor, me humillo ante ti para reconocer a Jesucristo como Señor y he hecho eso por tu gracia, exaltarte a ti para que podamos humillarnos ante ti y reconocer a Jesucristo como Rey de nuestra vida y que Él continuará su obra perfecta en restaurar todas las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en esta creación. Señor, Él reina, por lo cual exaltamos su nombre. Somos primicias de aquellos que anunciarán eternamente que Jesucristo es Rey y Señor. Gracias, Señor. Haznos valientes. Ayúdanos a entender estas cosas, a ordenar nuestros pensamientos y a equiparnos poderosamente para enseñar a nuestros hijos desde temprana edad la fe cristiana y en el pacto de gracia saber que tú obras tu misericordia en línea de generaciones para así equipar una iglesia consecutiva en el Evangelio y en la gracia del Señor, proclamando así el reino de Jesucristo hasta que tú regreses glorioso, triunfante, victorioso sobre la creación. Gracias, Señor, porque nos das esta corrección en nuestra mente, nos llamas al arrepentimiento y fe en Jesucristo y nos da la gracia para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.